Vamos a la palabra y queremos en esta mañana saludar a la iglesia satélite que se encuentra en casa, bendecirlos en gran manera y recordarles que estamos en el canal de YouTube para que cuando puedan hacerle clic a la campana y que esta enseñanza que va a ser impartida a sus corazones la podamos esparcir, la podamos sembrar en otras personas que necesitan una palabra para ser edificados. Entonces desde ya bendecirlos en gran manera y agradecido con Dios por la generosidad y la fidelidad de cada uno de ustedes que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, con sus diezmos y ofrendas hacen que el evangelio se expanda hasta los confines de la tierra. Bendecir sus manos, bendecir sus empresas, bendecir sus hogares en gran manera. Amén. Estamos próximos a lo que se denomina Navidad, que traducido es natividad o nacimiento. Pero cuando miramos el entorno, vemos crisis. Los medios escritos o los medios hablados, las plataformas digitales, hablan de una crisis mundial. Una crisis que ha traído aflicción, temores, miedos, pánicos. Una crisis que ha traído hecatombes en el área económica, sentimental, emocional o familiar. Y hoy es la orden del día, crisis, crisis. Pero cuando yo reviso la historia, veo cómo las crisis han sido parte del proceso y del crecimiento del ser humano. Si usted revisa un poco la historia, va a encontrar que hubo siglos de crisis como los siglos pasados con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Era una crisis, la guerra es una crisis. Pero también podemos observar la recesión económica de los Estados Unidos. Fue una crisis que a la postre la llevó a ser la potencia del mundo. Y sigue el caminar de la vida. Encontramos una Segunda Guerra Mundial que trajo el holocausto nazi, donde hubieron más de 6 millones de judíos muertos por esta mano de este hombre llamado Hitler. Crisis para la humanidad. Igualmente, si nos introducimos un poco en nuestro país, hubieron crisis en los años 80 con la mafia y todo lo que usted concierne a los grupos al margen de la ley. Crisis para una nación, crisis para un pueblo. Pero si usted resalta un poco la escritura, va a encontrar que aún en la misma palabra nos muestra cómo desde el Génesis ha estado el mundo en crisis, comenzando con un Adán y con una Eva cometiendo una desobediencia al Padre, entran en crisis porque se ven desnudos. Un Moisés matando al egipcio tiene que salir huido y esto le causa una crisis a este hombre. Un David correteado por el rey Saúl entra en crisis, se tiene que esconder en diferentes cuevas para que su vida no corriera peligro. Crisis. Un pueblo como Israel, agobiado y acorralado por un gigante llamado Goliat, y lo pone en crisis, lo pone en jaque. Y si podemos mirar los profetas como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel, todos tuvieron un momento de crisis. El mismo Elías tuvo un momento de crisis. Entonces, si yo hago un paneo rápidamente de la historia bíblica, me voy a encontrar que siempre hemos tenido una crisis a nivel individual o a nivel colectivo. Esto lo que está sucediendo hoy no es algo nuevo, es una repetición de la repetidera. Ahora, cuando entramos en esta dinámica, podemos definir esta palabra que hoy voy a trabajar como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, un proceso dentro de una colectividad. Hoy la humanidad habla de crisis, hoy la humanidad habla de problemas. Una pandemia tiene en jaque al mundo entero y esto ha traído a la humanidad crisis. Crisis que estamos terminando el año 2020 con esta palabra que el mundo habla y dice que estamos en crisis. He titulado la enseñanza para esta hora, Crisis en Navidad, haciendo salvedad de que la palabra Navidad traduce nacimiento, natividad traduce nacimiento. Y hoy
la humanidad celebra el nacimiento del Mesías, del Emmanuel, Dios con nosotros. Pero está al punto de hacer una celebración que la hemos cambiado a más comercial que espiritual, pero lo estamos haciendo desde la perspectiva de la crisis. Y déjeme decirle algo, esta crisis está enmarcada para algo bueno, pero posiblemente no alcanzamos a percibir lo que Dios quiere hablar en medio de la crisis. Y quiero que me acompañe por un momento a la escritura del Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 18. Vamos a estar leyendo unos apartes de estos versículos de este capítulo del evangelista Mateo capítulo 1 versículo 18. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición y dirección de su Santo Espíritu. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Crisis. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Si observamos la escritura que acabo de leerle, podemos automáticamente sacar algunos apartes que pudieron traer crisis a esta pareja de José y María. Nótese que la crisis salta al Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento. No se quedó atrás, la crisis continúa. Y por eso titulaba la enseñanza: crisis en Navidad, crisis en el nacimiento de Jesús. Y vemos cómo esta mujer, siendo muy joven, porque dicen los historiadores que posiblemente María en ese momento tenía 14 años, era una niña, pero estaba acortejada por este hombre apuesto, justo, llamado José. Pero resulta lo que usted ya conoce de la historia: un embarazo sin tocar hombre. Y entra un momento de crisis esta niña, porque su cuerpo va a comenzar a desarrollar un cambio donde no posiblemente estaba preparada. Y José, que estaba cortejándola, se lleva la noticia cuando él no es el que ha tocado a la Virgen. Todo esto trae una crisis a cada uno de ellos. Pero dentro de la crisis vamos a encontrar momentos donde el Señor va a traer bálsamo a nuestro corazón para tener la tranquilidad y poder enfrentar la crisis. Dice la escritura que el mismo Dios, a través del ángel, le habla. Dice la palabra que José se iba a divorciar. Y en el momento que José va a hacerlo en el secreto, para no hacerle daño, dice que en un sueño profundo el ángel de Jehová le habló y le da todo lo que estaba sucediendo. Ya vino un descanso para José, pero la crisis continuaba en ellos los dos. Si usted me acompaña un momento al libro o al Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 1, allí hay otro momento de crisis. Y dice la escritura apostólica de Lucas, el médico: porque por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó
cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Crisis. Una mujer que está encinta tiene que transcurrir varios kilómetros, posiblemente días, de un lugar a otro, porque el Imperio Romano hacía un censo. Venía la persecución de los primogénitos, algo que ha estado a la orden del día por todos estos años y siglos. María y José necesitan salir de su pueblo natal y dirigirse a Belén, que traduce casa de pan, porque allí va a nacer el pan de vida. Pero esto le estaba causando un problema de crisis, porque una mujer en gestación, tener que montarse en una bestia y tener que caminar largo recorrido era una crisis, era un problema. Pero aún así ellos toman el ejercicio impuesto por el Imperio Romano para ser censados y lleva a María, a su amada, a este lugar. Si usted me está notando los dos pasajes bíblicos que estoy tomando, como es Mateo y como es Lucas, en ambos pasajes usted puede observar claramente a la luz de la palabra que había crisis para la familia del Redentor. Crisis porque es una noticia que llega repentina. Crisis porque ahora que la noticia se asimila y la vamos a enfrentar, ahora necesitamos transportarnos con ella encinta. Crisis y llega a tener el Mesías en un pesebre, en un lugar que no era apto para el nacimiento de un ser humano. Pero allí fue el momento crucial donde Jesús nace. Amada y amados, cuando estamos observando a la luz de la palabra este nacimiento que tiene un toque de crisis, el nacimiento de Jesús, vemos cómo la palabra a través del tiempo ha estado marcando la profecía del nacimiento de Jesús. Hoy la historia marca que estamos a las puertas de celebrar uno de los grandes acontecimientos de la historia de la cristiandad, como es el nacimiento de Jesús. No voy a entrar aquí en polémica si nació el 25, no nació. Esas son cuestiones que le dejo para que usted lo investigue. Pero me quiero enfatizar en la crisis que tuvo la familia de José y María para que se pudiera realizar el nacimiento, la natividad, que es lo que vamos a celebrar en estos cortos días y que tiene una profundidad hoy para ti. Entonces, cuando yo agarro la palabra, cuando tomo la palabra, me voy a encontrar que este acontecimiento que estaba enmarcado en una crisis para José y María estaba anunciado muchos años atrás, pero demasiados años atrás. Si usted quiere mirar a la luz de la palabra, vamos a encontrar en el Génesis capítulo 3 versículo 15, desde allá, desde el Génesis se comenzó a anunciar este momento crucial de la historia. Si me puede acompañar, hágame el favor y vamos a leer este pasaje bíblico del Génesis capítulo 3 versículo 15. Sé que lo conoce, pero necesito referenciarlo para dar una enseñanza allí. Dice la palabra: pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando Dios a la serpiente. Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ese texto usted lo ha leído muchas veces. Pero este texto que estoy leyendo del Génesis capítulo 3 versículo 15 es una promesa, oído con esto, es una promesa de redención que desde ya, desde el Génesis se comienza a declarar. Es una promesa que trae redención. Y si usted quiere mirar un poco más, mire el versículo 6. Dice la escritura, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió.
luego le dio a su esposo y también él comió. Ahí, en ese pasaje del versículo 6, entra una crisis para Adán y para Eva. ¿Entra qué? Una crisis. Y quiero que me ponga toda la atención aquí, porque aquí está el desenglose de la enseñanza. Pero nótese que en el versículo 6 encontramos una crisis. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Pero en el versículo 15 del mismo capítulo 3 del Génesis hay una promesa de redención automáticamente. ¿Qué dice la escritura? Ahí en el 3:15, se la vuelvo a leer una vez más. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando Dios a la serpiente. Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Oído que no está hablando de la simiente de la mujer. Está hablando de lo que la mujer iba a producir en su vientre. Desde ya está hablando lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. La palabra está siendo muy clara. Y me encanta porque al final habla, pero tú le morderás el talón. Iba a ser herida la simiente. Iba a ser herida. Esa simiente fue traspasada por una lanza en su costado. Esa simiente iba a ser coronada de espinas. Esa simiente iba a ser penetrada sus manos y sus pies por clavos. Y al ser herida, lo que no sabía era que a través de la sangre derramada, la crisis en el hombre iba a terminar. Está hablando el Génesis, el inicio de la palabra. Pero a medida que corre la escritura, nos vamos a encontrar con muchos pasajes que no puedo albergar tantos por el tiempo, donde nos va a hablar el Redentor, nos va a hablar el Padre Eterno, que aunque el error estuvo en el Génesis 3:6, automáticamente coloca una promesa de redención que se iba a dar en un cumplimiento adelante en el Nuevo Testamento. Y cuando tú agarras la escritura, va a encontrar cantidad de versículos y capítulos del Antiguo Testamento donde el Dios eterno estaba hablando de esa promesa de redención que iba a ser a través de su Hijo amado, el que iba a nacer en un momento de crisis de la humanidad. La escritura nos habla en Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, usted conoce, dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo conocieron, lo rechazaron. Mas al que recibió en su corazón es hecho hijo de Dios. Oído con eso, porque estamos en un momento crucial de la historia, donde la historia habla de crisis y siempre ha hablado de crisis. Y por eso hice una remembranza bíblica y humana, como la crisis siempre ha estado a la orden del día. Pero vemos que la iglesia entró en pánico, entró en susto por causa de la crisis. La promesa de Dios sigue anunciándose. Y en Isaías capítulo 9, por favor me acompaña. Isaías capítulo 9 versículo 6. Allí vuelve a repetirse la promesa. Una promesa que iba a calmar la crisis de la humanidad. Y dice 9:6 de Isaías la palabra: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esta palabra profética de Isaías se hizo 700 años antes que Cristo apareciera en la faz de la tierra. 700, dicen los historiadores, que aproximadamente hubo en el momento que se menciona esta palabra, al momento de nacer el Emmanuel. La palabra ha estado siempre caminando sobre las crisis, pero va a llegar el momento donde la crisis tiene que hacer un pare
porque van a ser el que dará solución a la crisis. Mis amados y mis amadas, en Cristo no hay crisis. En Cristo hay tiempo de oportunidad. Por eso es importante que usted hoy, en esta mañana, a vísperas de un acontecimiento como es el nacimiento de Jesús, entienda que en Cristo no hay crisis, hay tiempo de oportunidades. Pero nos estamos llevando a una iglesia, estamos viendo una iglesia que entró, se hizo partícipe de la crisis que hoy tiene el mundo en jaque. No se ha entendido el proceso. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos que lo viejo acabe de morir. ¿Para qué? Para que lo nuevo que Dios quiere acabe de nacer. Ahí está el meollo de esto. Por eso hoy la iglesia está sumergida en una crisis existencial. Por eso la iglesia hoy está llena de pánico, de miedo, de temor, de incertidumbre. Por eso la iglesia hoy no sabe para dónde dirigir la mirada. A la iglesia se le perdió la visión. ¿Por qué? Porque la iglesia está caminando sobre lo viejo. La iglesia no ha querido morir al viejo hombre. Y mientras la iglesia no muera al viejo hombre, lo nuevo no va a poder nacer dentro de ti. Estamos a las puertas de un nacimiento, de un acontecimiento, oído, macro, grande, una cosmovisión inmensa, como fue el nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero si usted no sabe interpretar lo que está aconteciendo en este momento, déjeme decir, posiblemente no has muerto al viejo hombre. Y por eso colocaba la frase: la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir. Ahí la crisis entra, porque la crisis se hospeda en esos hábitos del viejo hombre. Ahí la crisis tiene toda su estancia para entrar. Pero si usted entra en lo nuevo y deja que lo nuevo pueda nacer en ti, la crisis no tiene cabida para poder entrar. Entonces, el momento que el mundo habla de crisis, usted en Cristo, nacido de nuevo, va a mirar la crisis como una oportunidad y no como un momento de flagelo, que es lo que estoy viendo hoy a la luz del día, donde la iglesia se flagela. La iglesia está siendo derrotada por el miedo y por el susto. Y por eso ha sido una remembranza de la historia, como la crisis siempre ha estado. La crisis, oído, nunca se va a ir. Ella va a estar ahí. Es una forma para nosotros poder crecer. Pero necesitamos entender el procedimiento de lo que es la crisis en Cristo y para Cristo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, muy conocido el texto 5:17, dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pasaron. Pero estamos viendo a una iglesia que la crisis sigue produciendo lo viejo y no acaba de morir. No acaba de morir. Por eso dice Juan: a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, mas aquel que lo recibe en su corazón será hecho hijo de Dios. Y creo que estoy al frente de una iglesia que ha recibido a Cristo en el corazón. Bueno, si estamos en ese ámbito de vida donde hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ahora necesitamos mirar la crisis como una oportunidad de vida. En el área que usted se mueva, familiar, emocional, sentimental, económica, necesitamos mirar al consumador de la fe y creer que las promesas que han sido establecidas a través de su palabra hoy tienen más vigencia que nunca. Si usted revisa la escritura desde el Génesis y hace un paneo por toda la escritura bíblica, está llena de promesas. Es más, tengo ahí en el escritorio una Biblia de promesas, y para cada día hay una promesa. ¿Por qué hay una promesa para cada día?
Porque el mismo Dios del Génesis 3:6 es el mismo Dios del Génesis 3:15, que da una promesa de redención. Y durante el tiempo, durante las crisis que podemos observar a la luz de la palabra, durante las crisis que tuvo la sociedad, siempre Dios tiene una promesa de redención, y que fue plasmada en su Hijo en el nacimiento. Jesús ya nació hace más de 2000 años, pero la humanidad sigue en crisis, la humanidad sigue en problemas. Cambiamos un nacimiento por celebración, donde le damos más rienda a la vestida, al regalo, a la gastronomía que podemos hacer el día 24, que a lo que en realidad aconteció desde la perspectiva espiritual. Yo no estoy en contra que te coloques un estreno, que dé algo como un regalo o que haga la mejor cena. Pero antes que haga todo esto, que es natural, efímero, porque mañana no estará, tome lo que es espiritual y lo que trascenderá en el tiempo. Y necesitamos nosotros como iglesia entender lo que es el nacimiento, la natividad de Jesús. Sí, en su vida hubo crisis. Antes de salir a la luz del mundo hubo crisis, y se lo narré a través de la historia bíblica. Dios va a permitir muchas veces estos escenarios que estamos hoy viviendo en el mundo, para romper lo viejo y crear lo nuevo en Él. Por eso necesitamos colocar los 5 sentidos abiertos a la crisis. ¿Por qué la crisis? Pero no le tenga miedo a la crisis, porque si estamos en Cristo es para dar nuevas oportunidades y poder hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil decirlo y estar en el medio, en el ruedo, pero yo te quiero animar que antes que termine este año 2020, el año de la visión perfecta, entienda que Dios nos ha dado oportunidades en estos 8, 9, 10 meses que el mundo ha hablado de crisis. Pero usted tiene que estar ahí a la vanguardia del día. Hoy tienes que dejar ese miedo. Tienes que dejar aquello que te encierra y no te deja ver más allá. Pero hoy más que nunca, y quiero terminar diciéndole esto, hoy tienes que dejar nacer el Emmanuel. Tienes que dejarlo nacer en tu vida para que haya en tu crisis, si es que la tiene, que espero que no esté en crisis, pero si está en crisis hoy, deje que el consejero admirable nazca en tu corazón. Deje que el Dios fuerte nazca en tu corazón, que el Padre eterno nazca en tu corazón y que el príncipe de paz nazca en tu vida. ¿Quieres paz? Deja que el príncipe entre a tu vida. ¿Quieres mirar la eternidad? Solamente el Padre te la puede mostrar. ¿Quieres ser fuerte? Solamente Dios te puede dar las fuerzas para el momento de la crisis. ¿Y quieres recibir un consejo? El admirable, el Dios eterno se lo puede dar. Por encima de la crisis Dios está. Por encima de la crisis Dios te ha sostenido. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque mi vara y mi callado te infundirán aliento. No temas, te dice el Señor. Levántate y resplandezca, porque hoy un día nuevo ha llegado a tu corazón. Colócate en pie, por favor.